Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Virgo y Acuario. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Virgo y Acuario. Virgo, un signo de tierra, se caracteriza por su enfoque analítico, su atención al detalle y su deseo de perfección. Regido por Mercurio, Virgo valora la lógica, la organización y la practicidad en su vida diaria. Por otro lado, Acuario es un signo de aire, conocido por su originalidad, su pensamiento progresista y su deseo de independencia. Regido por Urano, Acuario aprecia la libertad, la innovación y el cambio. En términos generales, Virgo y Acuario pueden tener una compatibilidad interesante, ya que sus diferencias pueden complementarse de manera única en una relación. La conexión emocional entre Virgo y Acuario puede ser fascinante, aunque se basa en fundamentos diferentes. Virgo busca estabilidad y seguridad emocional, prefiriendo la profundidad en las relaciones. En cambio, Acuario tiende a ser más libre y distanciado, valorando su independencia. Por ejemplo, mientras Virgo puede anhelar conversaciones profundas y conexiones emocionales, Acuario puede ser más reacio a comprometerse emocionalmente, lo que puede llevar a malentendidos. Sin embargo, cuando ambos signos encuentran un equilibrio, pueden desarrollar un vínculo sólido basado en el respeto mutuo. En la comunicación y el afecto, Virgo tiende a ser más pragmático y crítico. Imagina a Virgo analizando la relación y buscando formas de mejorarla a través de conversaciones racionales y constructivas. Acuario, por su parte, se expresa de manera más innovadora y a veces excéntrica, buscando siempre mantener la relación fresca y emocionante. Esto puede causar fricciones si Virgo percibe a Acuario como inconsistente o poco comprometido. La clave aquí está en que Virgo aprenda a ser más flexible y Acuario a ser más receptivo a las necesidades emocionales de Virgo. La compatibilidad sexual entre Virgo y Acuario puede ser sorprendente. Virgo aporta un enfoque meticuloso y sensual, valorando la conexión física y emocional en la intimidad. Acuario, con su energía excéntrica, busca experimentar y explorar nuevas formas de conexión. Si bien esto puede llevar a momentos de intensa pasión, también puede generar tensiones si Virgo siente que Acuario no toma la relación sexual en serio. Por otro lado, Acuario podría ver a Virgo como demasiado crítico o reservado. Para que la intimidad sea satisfactoria, ambos deben estar dispuestos a comunicarse sobre sus deseos y expectativas. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Virgo y Acuario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Virgo se destaca por su enfoque analítico y su deseo de mantener la armonía en el hogar, mientras que Acuario aporta una visión innovadora y progresista. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Virgo puede ser el mediador que busca resolver conflictos con diplomacia y lógica, organizando reuniones familiares para asegurar que todos se sientan incluidos. Acuario, por su parte, podría impulsar actividades inusuales o espontáneas que mantengan la emoción en las dinámicas familiares, como excursiones inesperadas o proyectos creativos conjuntos. Cuando se trata de ser padres, Virgo tiende a ser meticuloso y práctico, asegurándose de que sus hijos reciban la mejor educación y atención. Por ejemplo, podría planificar cuidadosamente las actividades extracurriculares de sus hijos, buscando siempre lo mejor para su desarrollo. Acuario, en cambio, fomenta la independencia y la creatividad, permitiendo que sus hijos exploren el mundo de manera libre y abierta. La combinación de estos enfoques puede resultar en un ambiente familiar
donde se valora tanto la estructura como la libertad. Sin embargo, un posible conflicto puede surgir si Virgo siente que la actitud despreocupada de Acuario es poco práctica. Imagina que Virgo propone establecer rutinas familiares para dar estabilidad a los hijos, mientras que Acuario podría resistirse a la idea, prefiriendo una vida más espontánea. Esta diferencia puede crear tensiones si ambos no encuentran un equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad. En cuanto al apoyo mutuo, Virgo y Acuario pueden beneficiarse al combinar su atención al detalle con su visión innovadora. Virgo puede ayudar a Acuario a centrarse en los aspectos prácticos y necesarios de la vida familiar, mientras que Acuario puede motivar a Virgo a ser más abierto a nuevas experiencias y perspectivas. Juntos pueden crear un hogar donde la seguridad emocional y la libertad de expresión coexistan en armonía. Ahora cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Virgo y Acuario pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferentes estilos. Virgo busca la estabilidad y el apoyo, mientras que Acuario anhela la innovación y la originalidad. Por ejemplo, Virgo podría proponer actividades como una noche de juegos de mesa o una cena tranquila, donde se aprecien los pequeños detalles y la conexión personal. Acuario, en contraste, podría invitar a Virgo a eventos sociales más amplios o a explorar nuevas actividades, como talleres creativos o aventuras al aire libre. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su aprecio por la inteligencia y el aprendizaje. Imagina una tarde en la que Virgo y Acuario discuten temas interesantes mientras disfrutan de un café. Virgo podría aportar su análisis crítico y su enfoque lógico, mientras que Acuario ofrecería ideas frescas y perspectivas no convencionales. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos signos compartan sus pasiones y aprendan el uno del otro. No obstante, un punto de conflicto podría surgir si Virgo percibe la actitud más despreocupada de Acuario como irresponsable o poco comprometida. Por ejemplo, si Acuario decide cambiar planes a último momento para asistir a un evento emocionante, Virgo podría sentirse frustrado si había invertido tiempo en la planificación. Para evitar tensiones, ambos deben aprender a comunicarse sobre sus expectativas y ser flexibles ante las diferencias de cada uno. En términos de lealtad y confianza, la amistad entre Virgo y Acuario puede ser fuerte si logran respetar y equilibrar sus diferencias. Virgo puede enseñar a Acuario la importancia de la constancia y el apoyo, mientras que Acuario puede mostrar a Virgo el valor de la creatividad y la apertura. Juntos pueden crear una amistad que valore tanto la estabilidad como la innovación, disfrutando de una variedad de experiencias. En el entorno laboral, Virgo y Acuario pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la meticulosidad de Virgo con la creatividad de Acuario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Virgo podría encargarse de las tareas organizativas, asegurándose de que cada detalle esté cubierto y que el trabajo se realice de manera eficiente. Acuario, por su parte, podría proponer ideas innovadoras y enfoques poco convencionales que impulsen el proyecto hacia adelante. La productividad puede ser alta cuando ambos colaboran, ya que Virgo tiende a enfocarse en la calidad y la eficiencia, mientras que Acuario busca nuevas oportunidades y enfoques frescos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión del tiempo y la carga de trabajo. Imagina que Virgo quiere seguir un plan estricto y ordenado, mientras que Acuario podría preferir adaptarse a nuevas circunstancias y explorar alternativas creativas. Esta diferencia puede generar tensiones, especialmente si Virgo siente que Acuario no está comprometido con los plazos establecidos. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Virgo puede ayudar a Acuario a implementar sus ideas de manera más estructurada, mientras que Acuario
puede inspirar a Virgo a pensar fuera de la caja y ser más flexible ante los cambios. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado, aprovechando lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo comprendido cómo se relacionan Virgo y Acuario en el ámbito familiar y de amistad, pasemos a analizar su compatibilidad en proyectos creativos y colaboraciones. En proyectos creativos, Virgo y Acuario pueden encontrarse en un punto medio fructífero donde cada signo aporta algo único a la mesa. Virgo, con su enfoque meticuloso y analítico, se destaca en la planificación y la ejecución de ideas de manera efectiva. Por ejemplo, si están trabajando en un proyecto artístico, Virgo podría encargarse de los detalles técnicos y logísticos, asegurando que cada aspecto esté bien organizado. Acuario, por otro lado, introduce una chispa de originalidad e innovación, aportando ideas poco convencionales y visiones futuristas que pueden transformar un concepto tradicional en algo emocionante. Así, Acuario puede inspirar a Virgo a explorar nuevas direcciones y enfoques en su trabajo. Un ejemplo de esta dinámica se puede ver en una colaboración artística. Acuario podría proponer una instalación artística que rompa con los moldes tradicionales, buscando captar la atención del público de manera inesperada. Mientras tanto, Virgo se encargará de que todos los elementos de la instalación se ejecuten con precisión, considerando la logística y la calidad. Este balance entre la creatividad sin restricciones de Acuario y la organización de Virgo puede dar lugar a proyectos innovadores y bien estructurados. Sin embargo, es posible que surjan tensiones si Virgo considera que Acuario es demasiado idealista o poco práctico. Por ejemplo, si Acuario presenta una idea que, aunque brillante, carece de un plan claro, Virgo podría sentirse frustrado y dudar de la viabilidad del proyecto. Para superar estas dificultades, ambos signos deben aprender a comunicar sus necesidades y expectativas. Virgo puede ser más receptivo a las ideas audaces de Acuario, mientras que Acuario puede trabajar en la inclusión de un enfoque más estructurado en sus propuestas. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Virgo y Acuario en proyectos creativos, veamos cómo manejan los conflictos que puedan surgir. En la resolución de conflictos, Virgo tiende a ser analítico y busca soluciones prácticas, mientras que Acuario puede adoptar un enfoque más innovador y menos convencional. Virgo suele abordar los desacuerdos con calma y lógica, prefiriendo discutir los problemas de manera directa y detallada. Por ejemplo, si surgen diferencias sobre la dirección de un proyecto, Virgo podría presentar un análisis cuidadoso de los pros y los contras, tratando de encontrar una solución lógica que beneficie a todos. Acuario, en cambio, podría preferir evitar confrontaciones directas, eligiendo buscar soluciones alternativas que desafíen las normas establecidas. Por ejemplo, Acuario podría sugerir un enfoque completamente diferente que no se había considerado previamente, lo que podría ser frustrante para Virgo, que podría sentir que esta propuesta carece de fundamento. Un posible punto de conflicto es que Virgo podría ver a Acuario como alguien que no se toma los problemas en serio, mientras que Acuario podría percibir a Virgo como alguien que es demasiado rígido o crítico. Si por ejemplo Virgo insiste en un enfoque más tradicional y estructurado, Acuario podría rebelarse ante esta limitación, buscando maneras creativas de sortear los obstáculos en lugar de abordarlos de manera directa. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, ambos signos deben reconocer y apreciar las fortalezas del otro. Virgo puede aprender a ser más flexible y abierto a las innovaciones que Acuario propone, mientras que Acuario podría beneficiarse al considerar los detalles y la lógica que Virgo aporta. Juntos, pueden encontrar un enfoque equilibrado que combine su creatividad y su pragmatismo, permitiendo que cada uno exprese sus ideas sin perder de vista la viabilidad del proyecto. Habiendo explorado cómo se relacionan Virgo y Acuario en proyectos creativos, cambiemos de enfoque
y analicemos su interacción en el contexto de los viajes y aventuras. Cuando se trata de viajes o aventuras, Virgo y Acuario pueden tener estilos diferentes pero complementarios. Virgo, con su enfoque práctico y metódico, prefiere que las aventuras sean bien planificadas y estructuradas. Esto significa que Virgo se encargará de asegurarse de que todos los detalles, como el alojamiento y el itinerario, estén en orden. Por ejemplo, si planean un viaje a un destino nuevo, Virgo podría investigar y seleccionar cuidadosamente los lugares para visitar, asegurándose de que cada actividad sea apropiada y accesible. En contraste, Acuario aporta una energía aventurera e impulsiva, buscando constantemente nuevas experiencias y emociones. Acuario es el que sugiere explorar lugares inusuales o actividades poco convencionales. Un ejemplo de esto sería que Acuario proponga un viaje de senderismo a un lugar remoto o una visita a un festival cultural que no esté en la agenda. Juntos pueden equilibrar la emoción de la aventura con la organización meticulosa, donde Acuario inspira a Virgo a salir de su zona de confort y a probar cosas nuevas, mientras que Virgo ayuda a Acuario a disfrutar del viaje sin sorpresas incómodas. Sin embargo, puede haber tensiones si Virgo siente que la naturaleza espontánea de Acuario es demasiado arriesgada o imprudente. Por ejemplo, si Acuario decide cambiar de rumbo a último momento sin tener en cuenta la logística, Virgo podría sentirse frustrado. Por otro lado, Acuario podría sentirse limitado si Virgo insiste en seguir un itinerario rígido. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la planificación y la espontaneidad. Virgo puede aprender a ser más flexible y abierto a nuevas experiencias, mientras que Acuario podría beneficiarse al reconocer la importancia de la preparación y la estructura en los viajes. Habiendo entendido cómo se relacionan Virgo y Acuario en el ámbito de los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Virgo y Acuario pueden tener enfoques contrastantes pero complementarios. Virgo, con su inclinación hacia la organización y el control, tiende a ser cauteloso y planificado en sus gastos. Por ejemplo, Virgo puede elaborar un presupuesto detallado y asegurarse de que todos los gastos estén alineados con sus metas financieras. Su enfoque meticuloso les permite mantener una buena salud financiera y evitar sorpresas desagradables. Por otro lado, Acuario es más propenso a tomar riesgos financieros y a invertir en experiencias o proyectos innovadores. Acuario puede ver el dinero como una herramienta para alcanzar la libertad y explorar nuevas ideas. Por ejemplo, Acuario podría estar dispuesto a gastar en una startup o en un viaje a un lugar inexplorado, buscando la satisfacción personal en lugar de enfocarse únicamente en la seguridad financiera. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar sus diferentes enfoques hacia el dinero. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Virgo considera que Acuario es imprudente con sus finanzas, mientras que Acuario podría sentir que Virgo es demasiado conservador y limita su capacidad de disfrutar el presente. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un balance que les permita disfrutar de la vida sin comprometer su estabilidad financiera. Virgo debe aprender a apreciar la creatividad y la visión que Acuario aporta al ámbito financiero, mientras que Acuario puede beneficiarse al ser más consciente de las implicaciones a largo plazo de sus decisiones. En el ámbito laboral, Virgo y Acuario pueden ser buenos socios financieros si logran combinar sus fortalezas. Virgo puede ayudar a Acuario a establecer una base sólida y práctica para sus ideas, mientras que Acuario puede inspirar a Virgo a explorar nuevas oportunidades y enfoques. Juntos pueden crear un entorno laboral donde la innovación se equilibre con la organización y la planificación. La compatibilidad entre Virgo y Acuario
puede ser enriquecedora si ambos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Virgo, con su enfoque metódico y práctico, aporta organización y atención al detalle, mientras que Acuario ofrece innovación, creatividad y una perspectiva orientada hacia el futuro. En el ámbito del amor, la amistad y el trabajo, estas diferencias pueden presentar desafíos, pero también pueden convertirse en fuentes de fortaleza y crecimiento mutuo. En sus interacciones, Virgo tiende a buscar estabilidad y orden, lo que puede contrastar con la naturaleza impulsiva y espontánea de Acuario. Sin embargo, si ambos signos se comunican abiertamente y están dispuestos a entender y aceptar sus distintos enfoques, pueden construir una relación sólida. La clave para su éxito radica en la capacidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de Virgo y la necesidad de libertad de Acuario. Aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con empatía y apoyo mutuo les permitirá disfrutar de una conexión satisfactoria y duradera. Mantener un diálogo abierto y honesto es esencial. Ambos deben sentirse cómodos expresando sus pensamientos y sentimientos. En lugar de ver las diferencias como obstáculos, es importante reconocer que éstas pueden enriquecer la relación. Virgo puede aprender a ser más flexible y Acuario puede apreciar la estructura que Virgo aporta. Encontrar maneras de combinar la necesidad de planificación de Virgo con la espontaneidad de Acuario puede llevar a experiencias emocionantes y satisfactorias. Reconocer y apoyar los intereses y pasiones del otro fortalecerá el vínculo. Virgo puede ayudar a Acuario a organizar sus ideas, mientras que Acuario puede inspirar a Virgo a explorar nuevas perspectivas.